Bien, mis hermanos, vayan con sus Biblias, por favor, a Apocalipsis capítulo 8 y 9. No son dos versículos, son dos capítulos. Y vamos a leerlo para entenderlo. El tema, el título que el Señor ha puesto compartir con ustedes es Las trompetas, un llamado al arrepentimiento. Las trompetas, un llamado al arrepentimiento. Voy a leer de la Biblia, versión Nueva Biblia de las Américas, que es la que estamos leyendo. Dice así la Escritura: cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte y asimismo en la noche. Entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ay, 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 de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar. Capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones. En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. El primer ay ha pasado, pero aún vienen 2 ayes después de estas cosas.
el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía el sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo escuché su número. Así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Sé que es un pasaje largo, mis hermanos, y es un pasaje que se presta para mucha especulación. Este pasaje ha hecho volar la mente de muchos y comenzar a ver en estos pasajes guerras atómicas, guerras en sí, bestias que han querido dibujar y no las han podido dibujar. Pero ¿de qué trata este pasaje? Y antes de decirte de qué trata este pasaje, quiero recordar, porque estamos en una serie en Apocalipsis. Muchos me han preguntado, ¿cuál es la razón para estar en una serie en Apocalipsis? Primero, no es una reacción a la pandemia que estamos viviendo, aunque no estoy diciendo que la pandemia sea una de estas trompetas, pero veremos que las trompetas son alertas de que viene un juicio de Dios. Y creo que estamos viviendo en tiempos en donde no estamos oyendo la alerta del Señor para la humanidad. Esa es una razón, pero creemos que el libro de Apocalipsis es relevante para la iglesia. Fue dado para las 7 iglesias de Asia y ellos que eran hombres pescadores, que eran obreros, que eran esclavos, lo entendían y les bendecía. Entonces, cuando llegamos a estos pasajes que son literatura propiamente apocalíptica, nosotros podemos leer este mismo pasaje en Joel, en Ezequiel, y nuestra mente no vuela tanto. Decimos es la gloria de Dios, son plagas, son etcétera, pero cuando vamos aquí empezamos a divagar y a imaginarnos. Pero recuérdate, el objetivo de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Entonces la pregunta no es, ¿son bombas atómicas? ¿Es una lluvia de meteoros? ¿Quiénes son las langostas? No es la pregunta que te debes de estar haciendo, es ¿qué quiere revelar Cristo a su iglesia en estos 2 capítulos inspirados por Dios? Y que le dijo a Juan, escríbelos porque son de edificación para la iglesia. Con eso en mente, con esa pregunta en mente, ¿qué quiere revelar Cristo a su iglesia, mis hermanos? Creo que podemos decir que este pasaje se trata de lo siguiente. Se trata de que este mundo y sus habitantes serán juzgados por estas grandes calamidades, como están descritas. Es fuerte, es severo. Aquí esa águila volando dice, son ayes. ¡Ay! Es duro ver 1/3 de la población muriendo. Pero en medio de esta calamidad, en medio de estas trompetas sonando y ángeles trayendo devastación, podemos conocer a un Dios de misericordia. ¿Te fijaste que 1/3 está siendo afectado?
Nos llaman tanto la atención las figuras que no nos damos cuenta que 2/3 están sobreviviendo y recibiendo misericordia. Y yo creo que el énfasis del pasaje está en los últimos versículos que leímos. No quisieron arrepentirse, por lo que creo que estas trompetas están llamando a la humanidad a que se arrepientan mientras hay esperanza. La Escritura dice en 2 de Pedro que Él retarda su venida y retarda estas cosas con un solo objetivo: que todos procedan ¿a qué dice? Al arrepentimiento. No se ha olvidado. Ahorita que estábamos tomando la Santa Cena, yo sentía una fuerte impresión, un deseo: Cristo, ven ya. Y muchas veces las personas que tienen una gran depresión, que están con ideas incluso suicidas, tienen esto de decir: Cristo, ven ya, pero porque ya no aguantan la vida. Pero el que está disfrutando la vida, el que acaba de comprar una casa, el que se acaba de casar, aquí tenemos una pareja de 2 meses de casado, a lo mejor no está pensando esto, pero igual de glorioso, igual de fervoroso debería ser tu anhelo por su venida. Y el Señor dice: espérense, estoy siendo paciente con la humanidad para que procedan al arrepentimiento. Entonces veremos este mensaje en 3 puntos, aunque son largos. El primer punto es el 7º sello. El segundo punto que veremos son las trompetas. Y el tercer punto que veremos es el propósito de este juicio. Vamos lo primero, el 7º sello. Ahí en tu Biblia está en el capítulo 8, versículos 1 al 5. Quiero decir que este es un segundo ciclo de juicios, Ya vimos los sellos del Cordero, ahora estamos viendo las trompetas y nos falta ver las copas. Ahora, todas tienen algo en común. El escritor, o sea, Juan, enumera la visión en los primeros 4 sellos, y luego el 5 y el 6 les da un énfasis de final. Luego hay una pausa y luego da el 7º sello, la 7ª trompeta y la 7ª copa. Las 3 ciclos tienen el mismo, del 1 al 4. Luego el 5 y el 6 como el clímax de ese juicio. Luego una pausa. En los sellos que vimos la vez anterior, se recuerdan, vimos los primeros 4 sellos, que fueron los 4 jinetes que traían estos juicios. Luego vimos el 5 y el 6, que era la voz de los mártires y el fin como un cataclismo, y luego una pausa en donde Andrés nos predicaba lo que está aconteciendo en el cielo. En este caso veremos hoy del 1 al 6, lo mismo, las primeras 4 trompetas, luego el 5 y el 6 tienen un diferente énfasis, y la próxima semana hay otro paréntesis, habla de un ángel con un librito y de 2 testigos. Y luego va la 7ª trompeta. Igual es con las copas. Por eso creemos que son formas no temporales, sino explícitas de lo que Dios quiere con la humanidad y de lo que Dios quiere con la iglesia. Entonces, veamos, este es el 7º sello que nos quedamos pendientes. Lo que comienza diciendo es que hubo un silencio durante aproximadamente media hora. Ahora, ya te diste cuenta en esta serie que los años, los días no son necesariamente años, horas como las que nosotros contamos. Tiene mucha simbología en el libro de Apocalipsis. Media hora no es una hora completa. ¿Qué quiere decir? Que es un tiempo corto. No llega a la hora completa. No es un tiempo, sino es un medio tiempo. Tú dices, ¿y esto qué tiene de relevante? Es relevante porque en el cielo habíamos visto que estaba la corte dando gloria al Señor. Por horas estaban diciendo: santo, santo, santo. Estaban los miriadas de ángeles que no cesaban de decir: el cordero que fue inmolado es digno de recibir. Es decir, en el cielo hay una gran gloria por siempre, y no dejan de decir día y noche y de celebrar día y noche la dignidad de Dios. Entonces, este tiempo reducido es importante. ¿Qué nos quiere mostrar el autor?
En la Escritura, no tienes que ir muy lejos para interpretar esto. En la Escritura hay varios pasajes. Recuérdate, Apocalipsis hace muchas alusiones al Antiguo Testamento. Alusiones es, está recordando un pasaje, no está trayendo nada nuevo en sí el apóstol Juan, sino que son cosas que ya la mencionaron otros profetas. Y en la Escritura, cuando se menciona que se haga silencio, es porque se va a manifestar el Rey de Reyes y el Señor de señores. Zacarías 2:13 dice: guarde silencio toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado en su santa morada. ¿Se recuerdan los que ya son mayores? No la generación millennial, hoy ya la generación, ¿cuál es la de hoy? Post-millennial, ¿será? Bueno, ustedes sabrán. Esa generación ya no enseñan eso, pero en las escuelas de antes, si entraba el director, el prefecto, la maestra, ¿cuál era la actitud? A ver, de los que estudiaron en primarias hace muchos años, ¿cuál era? Ponerte de pie. Pero aquí hay más que eso. No solo es porque Él es digno, como Andrés nos expuso, que la dignidad significa que Él merece, es merecedor, y no dársela, por lo tanto, es pecado, sino porque hay una expectación de lo que viene. Venían estas trompetas. Sofonías 1:7 dice: calla delante del Señor Dios. Y mira, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Mira el versículo 8. Sucederá que en aquel día del sacrificio el Señor castigará a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera. Aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral, a los que llenan la casa de su Señor de violencia y de engaño. El silencio en la literatura profética significaba: viene el día del Señor, y el día del Señor es día de juicio. Entonces, en medio de esa adoración hay un gran silencio. Pero no solo eso, hay otras dos imágenes. Hay algo que no se oye, pero sí se oye, porque nuestro Dios no necesita el sonido. Están las oraciones de los santos. Hay un ángel que toma un incensario de oro y le dicen: añádele mucho incienso. Y mira, quiero que veas atentamente a lo que hemos leído, por favor, ahí en el versículo 3. Para que lo añadiera a las oraciones de algunos santos, de los mártires, no, de todos los santos. En ese silencio están las oraciones de todos los santos. Ahora, una buena pregunta que puedes tener es: ¿qué están orando? La verdad no nos lo dice el texto. Por el contexto previo podemos saber que estaban los mártires bajo el altar diciendo: ¿hasta cuándo, Dios mío? Pero podemos aprender cuando menos dos cosas, mis hermanos, de esta enseñanza. En el altar de Dios, el altar de bronce estaba justo antes, en el tabernáculo, antes del lugar santísimo, y ahí se presentaba incienso. Y la razón para presentar incienso era para protegerlo de la pureza consumidora del Señor en el lugar santísimo, Levítico 16. Y luego dicen los salmos, como el Salmo 141, versículo 2, sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Hermanos, orar a Dios es más que un método. Orar a Dios es más que peticiones. Y yo creo que en la iglesia actual tenemos un problema, que la oración es antropocéntrica. Es decir, está centrada en mis necesidades. Yo te pido, haz, y solo se enfoca en el que necesitamos. Pero comparándola con estas oraciones, mis hermanos, creo que el énfasis que tienen estas oraciones son el énfasis que Jesús le enseñó a sus discípulos. Mira lo que sus discípulos se acercaron con él y le dijeron: maestro, enséñanos a orar.
maestro, enséñanos a orar. ¿Y qué les contestó el Señor? Cuando ustedes oren, van a orar así. ¿Cómo iban a orar? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego, ¿qué dice? Venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Fíjate la diferencia de una oración antropocéntrica quiere decir centrada en el hombre, a una oración centrada en Dios. La oración centrada en Dios pide su reino, pide su voluntad. Ahora tú dices, ¿y por qué no me contesta el Señor? Yo le paso pidiendo, y les voy a contar una anécdota que les va a dar risa. Cuando yo tenía como 9, 10 años, mi madre leyó un libro cristiano que enseñaba a pide todo y declara todo lo que tú quieras en oración, pero tienes que ser específico. Esta que todas las noches yo me dormía orando y decía, Señor, quiero una cuatrimoto Kawasaki color amarillo con azul, motor 250 para poder salir. Nunca la tuve, ni la tengo. Porque Santiago, mis hermanos, nos enseña a orar. Santiago 4:3 dice, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Estas oraciones a las que se les añade incienso son las oraciones de todos los santos conforme a su voluntad, mis hermanos. Y una cosa que no pedimos a veces es, venga tu reino. Y no dudes que también pedían, Señor, vengan tus juicios. Puedo pensar en alguien que has recibido una gran injusticia en este momento, al mismo tiempo que nosotros allá en un país perseguido, que mataron a su hijo, que se llevaron a su esposa, que lo despojaron de sus bienes. A lo mejor él está orando allá y está diciendo, Señor, ven pronto, haznos justicia. Y luego tenemos de este lado del hemisferio a alguien orando como oraba ese niño de 8 años, dame una moto Kawasaki. ¿Y por qué el incienso? Porque Dios es santo, mis hermanos. El poder de la oración no está en que tú seas santo, o que tú eres bueno, o que tú eres un gran orador. No, mis hermanos, el incienso suba como ofrenda, y la ofrenda perfecta por la cual tus oraciones y mis oraciones son aceptadas es porque llevan mucho incienso, mucha intercesión de Cristo. La verdad no sabemos ni cómo pedir, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y esto nos lleva a ser humildes, a postrarnos delante del Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, nuestras oraciones deben de ser mediadas, deben de ser por medio de Cristo Jesús. Decía el predicador Charles Spurgeon, aún me debo de arrepentir de mis lágrimas de arrepentimiento. Muchas veces creemos que porque nos compungimos o porque pasamos muchas horas, y si te das cuenta, eso también es centrado en el hombre. No es tu oración la que tiene poder, es al Dios que adoramos, al Dios que oramos el que tiene poder. Y en respuesta a estas oraciones, pareciera que el Señor decide sonar las trompetas. Obviamente no lo mueve a decir, porque ellos oraron, voy a sonar las trompetas, sino que lo que se ve es que llegaron a Él el clamor. Y aquí es donde comenzamos a ver que este pasaje, mis hermanos, quiero que vayas poniendo atención de aquí al segundo punto que vamos. Es una alusión, pero así casi exacta, a lo que pasó en Éxodo. Es decir, ¿qué está pasando en Éxodo? El pueblo esclavo, abusado por parte del faraón. ¿Y qué dice la Escritura? Que subió el clamor delante del Señor. El clamor subió delante del Señor, ¿y qué hizo? Preparó a Moisés y mandó el libertador. Esa es la figura que está trayendo Juan. Este pasaje
Si lo viéramos en Éxodo, no le pusiéramos tanta complicación. Es casi igual. Sube el clamor, las oraciones de los santos y responde con plagas para liberar a su pueblo. Ahora veamos nuestro segundo punto, mis hermanos. Las trompetas. En la literatura bíblica, el sonido de la trompeta ha tenido varios propósitos. Anuncia la venida de Dios en esplendor. El Señor descendió sobre el monte Sinaí para dar a Moisés su ley con sonido de trompeta. ¿Se recuerdan? En Éxodo 19, en el versículo 16 y en el versículo 19. Se hicieron dos trompetas de plata para convocar a Israel a santas asambleas delante del Señor en el tabernáculo, en Números 10:2. El sonido de la trompeta señalaba las buenas noticias de la liberación y restauración a la llegada del año del jubileo. También era anunciado con trompetas. Cuando se coronaba un rey, se tocaban trompetas. Con sonido de trompeta, el Señor reunía a las naciones para infligir su juicio, como Babilonia, en Jeremías 51:27. Entonces, ellos leían este mensaje de las trompetas y entendían. Dios se va a presentar. Dios está convocando a las naciones para traer juicio. Pero también Tesalonicenses 4:16 dice que a la final trompeta, la segunda venida de Cristo será visible. Este pasaje comienza a anunciarnos que a través de estos sonidos de trompeta viene nuestro Rey. Y ahorita que oraba Andrés, creemos a tus promesas, que en Cristo ciertas son. Él es el amén. ¿Se recuerdan que lo vimos en la Odisea? Él es el amén, que significa el así sea, el en verdad, en verdad. Y una promesa es que Él viene pronto. A la final trompeta, viene pronto. Entonces, en particular, cuando vemos una figura en el Apocalipsis, debemos de preguntarnos a qué se está refiriendo. Creo que en particular hace alusión al Éxodo y hace alusión a Joel capítulo 2. En Joel capítulo 2, en el versículo 1, dice que toquen trompeta porque viene una tremenda plaga de langostas antes del día del Señor. Dice versículo 1, toquen trompeta en Sión y suenen alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra. Y mira, porque viene el día del Señor. Ciertamente está cercano, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Quisiera que recordemos como nota que Juan, como ya lo hemos dicho, está diciendo, mira, esto ya lo habían dicho los profetas, el día del Señor será precedido por sonido de trompetas. Se me hace interesantísimo que una de las trompetas, la quinta trompeta, es la plaga de langostas, similar a lo que pasó en Joel 2. Yo no tengo el tiempo para ir, pero les animo a que vayan en sus casas y lean Joel capítulo 2 y se puedan dar cuenta cómo esto ya fue anunciado también por el Señor. Así que, ¿cuál es el propósito de estas trompetas sonando? Antes de verlas un poco en detalle. Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado, una alarma a advertir a los pecadores y también a convocar a la iglesia. ¿Recuerdas que convocaban? Es convocar a la iglesia y decir, estemos preparados. Nuestro Rey viene pronto. Ahora, las primeras 4 trompetas, como les dije, las clasifica 4, luego las 5 y 6 están en el capítulo 8. La primera, versículo 6, dice, entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Esta es una alusión a la séptima plaga en Egipto. En Éxodo 9:13, ¿te recuerdas que dice la Escritura que cayó
este granizo, aquí en Guadalajara, para los que no son de aquí, ya se dieron cuenta que de repente está el día bien soleado y se vienen unos granizos, pero son como piedras, te pueden abollar el carro, te pueden romper una de esas vitrales que tenemos a veces en los techos. Pero aquí estamos hablando en Egipto, cuando menos, que eran granizos que herían a todo el que estaba en el campo, al ganado, al campo. Estos son misterios, mis hermanos. Yo te recomiendo que no des divagar tu mente. Tú lo puedes limitar a decir, viene una plaga como granizo con fuego. Porque muchos dicen, es una lluvia de meteoritos o es una lluvia de misiles. Yo ya sabía esto que estaba pasando allá en Israel y en la franja de Gaza, es esta trompeta. No, vamos a lo que está el autor apuntando. ¿A qué está apuntando el autor? Sonido de trompeta. Y mira, no tenemos el tiempo, pero es interesante esa séptima trompeta. Léete en tu casa Éxodo 9, versículos 13 al 35. Dice que el faraón se endureció y no quería dejar ir al pueblo de Israel y la gente muriendo, hasta que ya el granizo con fuego es tan grande que va y le dice, Moisés, por favor, ya, ok. ¿Qué sigue? Inmediatamente el Señor para la plaga y se vuelve a endurecer con el pueblo de Dios. E interesantemente, al igual que dice que el granizo cayó en todo, menos en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, aquí también el Señor dice, no toquen a los que están sellados. No toquen a los que están sellados. Segunda trompeta, cayó como una montaña en el mar, versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esta trompeta nos habla de algo que destruyó 1/3 de los habitantes o de los seres marítimos, incluyendo a los barcos. Entonces la gente también se divaga, ¿qué es esto? Una montaña cayendo del mar. Los intérpretes que van a una interpretación más patrística, se llama más de la historia reciente de esta iglesia, dicen, no, fue cuando el volcán Vesubio hizo erupción, entonces les hacía sentido a ellos. Otra gente más futurista en la interpretación, ya vieron, así se ven las bombas atómicas como una gran montaña en el mar. No es lo que el autor quiere que te fijes, pero quiero que te fijes en un detalle. Qué bendecidos somos, mis hermanos, al tener todos estos recursos y que no nos damos cuenta. Aquí en días recientes en Guadalajara estuvimos con cortes de agua y te das cuenta qué tan necesarios son cosas que damos por sentado. Tomamos agua potable, compramos verduras en los supermercados y la Biblia lo que está haciendo con este tipo de gracia sobre la humanidad es que vemos Romanos y dice, y no le dieron gracias, ni lo tomaron en cuenta como a Dios. Esa es la calamidad de estos juicios. 1/3 de los peces, 1/3 de los barcos consumidos por esta montaña que cae en medio del mar. La tercera trompeta toca el agua potable, versículo 10 dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cuyo nombre era ajenjo. La palabra ajenjo significa amargo. De hecho, algunas traducciones de ustedes tienen amargo. Esta estrella tocó las aguas y se hizo amargos. Se hicieron intomables, no potables. Y tenemos una gran bendición nosotros de tomar agua, de tener recursos. Mis hermanos, no nos damos cuenta de lo que se conoce en la teología como la gracia común de Dios con la humanidad. Si tú y yo podemos respirar el día de hoy, si tú y yo podemos tomar agua potable, ¿sabes qué es? La gracia de Dios. Pero nosotros vivimos en una cultura del derecho, creemos que nos merecemos todas estas cosas y más, y por eso cuando leemos estos textos, al que ponemos en la silla de juicio es a Dios, y el humano diciendo, ¡qué injusto!
Qué tremendo, en lugar de ver años de misericordia. Si Dios es tan puro que los querubines se cubren sus rostros, sus pies, por su santidad, y pensamos que el pecado puede quedar impune. Yo les soy bien honesto a mis hermanos, este pasaje me cambió mucho el paradigma de cómo vemos el mundo. Estamos aferrados, amando a este mundo, mis hermanos, y las cosas que están en él, ya nos lo había dicho Juan en 1 de Juan 2:15, no amen a este mundo, porque este mundo pasa. Pedro nos dijo, pasará ardiendo, y en los sellos vimos que como un rollo que se encierra. No entiendo, son alusiones, son ilustraciones para que tú digas, esto es tremendo. La cuarta trompeta, versículo 12, el ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera. Algunos estudiosos del texto dicen puede ser por el mismo humo, por el mismo smog. No quiere decir de que las estrellas, el sol, la luna misma bajen su intensidad, sino que sea tal la contaminación. Pero el punto no es ese, nuevamente esa está siendo una alusión a la plaga en Éxodo 10:21, mis hermanos, oscuridad completa, palpable. Las aguas amargas, ¿te recuerdan cuando el Señor tocó las aguas del río Nilo que no se podían tomar? Mis hermanos, todas estas plagas están afectando el mundo creado, estas primeras 4 trompetas. Y yo quiero hacer una aplicación bien directa y bien sencilla. Número 1, ¿estás agradecido con la bendición y la gracia común que tenemos? Es hasta que nos quitan las cosas. Con el COVID nos dimos cuenta que no des por sentado que tienes tus 2 pulmones funcionando y que nos quejamos por una serie de cosas que no son en realidad tribulaciones. No, que mi almohada no es comfort, pillow, no sé qué, es muy dura y me molesta mucho. Bueno, no tienes idea de la gracia común que tenemos y especialmente el despilfarro del materialismo en el siglo XXI es tremendo. No tienes idea, somos la generación a través de toda la historia que ha tenido más logros tecnológicos y más recursos materiales que ninguna en todos los tiempos. Y esa es mi segunda aplicación. Eso se vuelve una tentación a pensar que este es tu hogar. Vives, trabajas, sueñas con tener lo material. Y piensas, y yo pienso, y soy tentado a pensar que esa es la realización o el fin último del hombre. No, mis hermanos, esto no es. De hecho, en el Éxodo Dios castigó con esas plagas conforme a los ídolos que ellos levantaban. Había un ídolo del río Nilo, había un ídolo del ganado, había un ídolo de los cielos. De igual forma, el Señor en este texto dice, yo les voy a dar plagas de acuerdo a sus ídolos. Esta no es la realidad. Nosotros estamos como peregrinos y extranjeros. Ahora vayamos al capítulo 9. Aquí, como les digo, la quinta y sexta trompeta cambian la imagen. Ya el ataque no es al mundo natural el juicio no es al mundo natural, sino es al mundo espiritual. La quinta trompeta es la plaga de langostas, versículo 1 del capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio el poder como tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. Esta dice que pasó algo, una estrella
en la escritura vemos que estrellas a veces se refiere a ángeles, y ese ángel se le dan las llaves, porque no las tenía él. Las llaves de la muerte y el Hades, capítulo 1 de Apocalipsis, ¿quién las tiene? Cristo. Entonces, Cristo resucitado, yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. Y va y abre este lugar llamado el abismo. Y de ahí salen estas feroces, como fieras langostas. Y ya te diste cuenta que no son langostas, porque las langostas no tienen el poder de atormentar tu alma. Son una plaga que permite que sean liberados demonios que están atados en el abismo. Pero mira qué tremendo. ¿Cómo paga Satanás a sus servidores? El pueblo de Dios dice, no puedes tocar al pueblo de Dios, ni tampoco toques ya el mundo natural. Ve y martiriza, agobia, trae una opresión espiritual sobre todos los que han sido tus servidores por 5 meses. Nuevamente, 5 no quiere decir 5 meses, o sea, 5 por 3, 150 días, ¿verdad? 5 por 30, no quiere decir eso, quiere decir un tiempo limitado. Pero era tal la opresión demoníaca que los hombres deseaban mejor morirse. Mis hermanos, no hay cosa más tremenda que el alma que no tiene descanso, que es oprimida por Satanás. Y no dudes que detrás de todo este mundo que vivimos hay poderes demoníacos que están queriendo hacer eso. Tú dices, ¿por qué? Hay señoritas, hay artistas que tienen todo en la vida y se suicidan. Cuando yo tenía como adolescente, hubo un artista muy famoso de una banda de rock. En el tope de su historia, y se escribió aquí, I hate myself, I wish to die, me odio a mí mismo, deseo morir, y se suicidó y sentó un ejemplo para muchos jóvenes. Opresiones, a tal grado que decían, deseamos morirnos, pero era tal la tortura que no se les permitió que tocaran a la muerte, sino que se dieran cuenta que si tú sirves a esos ídolos, ¿no te parece esto muy semejante a Romanos? Cuando dice, y endurecieron, primero dice, no le conocieron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que endurecieron sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Adoraron a la criatura antes que al Creador, por lo cual Dios los entregó a pasiones desordenadas. Hermanos, estos demonios gobernando ahí por 5 meses. Dice que tienen por rey y príncipe a un demonio llamado Apolión en griego, Abadón en hebreo. ¿Sabes qué significa esos dos nombres? Es lo mismo. Destructor. ¿Y quién es ese Abadón? ¿Quién es Apolión? Tienen por príncipe, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 12, a Satanás. Son demonios feroces. Imagínate los juicios. Una cosa es que toque la vegetación, los recursos naturales, pero el oprobio satánico. La sexta trompeta, mis hermanos, capítulo 9, versículo 3, el sexto ángel tocó la trompeta y una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y ya se fijaron que en varios lugares de Apocalipsis estamos mencionando el número 4, hemos hablado del 7, del 12, pero el 4. ¿Qué es el 4? Las 4 esquinas, los 4 vientos, los 4 ángeles, los 4 seres vivientes. Bueno, como es cuadrado, como es un cubo, es lo que está completo. El número, dijimos 12, tiene que ver con la plenitud, con la exactitud, pero estos 4 me llama la atención que estaban reservados para el día, la hora y el mes. ¿Y qué traían? Mis hermanos, es una alusión a la 10ª plaga, traían muerte. Dice que
junto con ellos un ejército de 200 millones de caballos que parecían leones. No te empieces a preguntar, no son tanquetas ni motocicletas, como sale de fuego de su boca, no va por ahí la interpretación. Cuando en la literatura profética tú oigas que viene del Éufrates vino Babilonia, del Éufrates vino el asirio. Si tú lees Habacuc a la luz de este pasaje, dice, de allá del Éufrates viene una gran invasión guerrera. Algunos intérpretes dicen son demonios, otros dicen es guerras y rumores de guerras, como Jesús dijo. Pero el punto es este: consumen 1/3 de la población mundial. No te fijes que si las colas, que consumen 1/3 de la población mundial. Mis hermanos, yo no puedo leer este pasaje sin ser afectado. Muchos vemos a Jesús. Ayer les estaba queriendo contar la historia del Evangelio a mis hijos y no les conté este pasaje. Les estaba contando del niño de Belén. Pero el problema es que la humanidad, mis hermanos, ve a Jesús como ese inocente cordero y no se dan cuenta de la magnitud, de la escoria, de la grandeza, y no voy a decir del pecado, de nuestros pecados. Abusar, mentir, robar, todos nos hemos caído como la hoja, dice Romanos. Todos estamos corruptos totalmente. Todos rechazamos a Dios. Por eso creo que esto es justo. Y esto es un preludio del juicio eterno. Porque quiero cerrar el mensaje con el tercer punto: el llamado al arrepentimiento. Si esto te asusta, te desalienta, dices, qué tremendo, cómo va a terminar este mundo. Esto es misericordia comparado con lo que el hombre que rechaza a Dios merece. Porque en aquel lugar será el crujir de dientes. Y mis hermanos, si eres invitado, no creas, creo que de hecho no hemos predicado del infierno seguidamente. Pero el mensaje completo del Evangelio es este: hay malas noticias, hay un juicio para el pecado y para el pecador, como tú y como yo. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios te quiere librar de ese juicio, mis hermanos. Dios mandó en propiciación a Cristo Jesús para que Él sufriera este juicio. Por eso es que es tan severa la cruz. Sobre la cruz están cayendo estos juicios. Para que todo, fíjate qué hermoso, ese es el anuncio, esa es la oferta del Evangelio, para que todo aquel que hoy dice yo quiero, y no de estos, es una sombra del juicio eterno, que es por la eternidad, pasarán miles y miles y miles de años separados de la gloria de Dios. En una ocasión el pastor Jonathan Edwards, en el Gran Avivamiento de los Estados Unidos, predicó un mensaje que si ahorita lo predicara no va nadie a las iglesias. No era popular, ni es popular hoy. Yo sé que a lo mejor algunos hasta se ahuyenten de venir a esta iglesia. No quiero parecer un loco, un fanático, solo estoy queriendo respetar lo que dice este texto. Y te tengo que avisar y me tengo que parar en los caminos, y la Biblia me dice que te grite y te ruegue, reconcíliate con Dios. Porque yo he encontrado reconciliación por la gracia, y yo te ruego a ti. Y Jonathan Edwards predicó un mensaje llamado Pecadores en manos de un Dios airado. Fue tal la gracia y la unción en ese mensaje que la gente en sus sillas sentían que el mismo infierno se los tragaba. Pero Dios trajo un gran avivamiento a los Estados Unidos. Mis hermanos, Dios quiera que este mensaje llegue a uno que lo que causa, en lugar de comenzar a decir, yo creo que son los escorpiones, son como motocicletas, que en lugar de eso te vuelvas a Dios de todo corazón. Y que no pase, yo le he titulado a los versículos 20 al 21, la gran tragedia. Léelo conmigo. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron
de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Que tú no seas de estos del 20 y 21. Y si tú ya estás en la iglesia, no es porque eres mejor, es porque eras de estos y un día te encontró la gracia en tu vida. Yo también, y tú también, adorábamos ídolos. Teníamos hechicerías, quizás no andabas en santería, en brujería y estas cosas, pero tantas cosas que traen una influencia demoníaca que ni cuenta te dabas y que tú participabas. Pero estos, viendo que se muere 1/3 de la población mundial, viendo que no hay agua potable, viendo el juicio del Cordero, mira, esta es la tragedia. Mira la frase, es durísima. No quisieron, no se arrepintieron, versículo 20. Ahora, si tú eres muy teólogo, vas a decir, pues que el arrepentimiento es un don de Dios. Pero entonces, ¿cómo funciona? Funciona con el llamado del Evangelio. Si tú estás oyendo hoy la voz de Dios y resistes, te estás endureciendo tú solo. Porque si Dios no te quisiera conceder el arrepentimiento, no te permitiera oír este mensaje. A todo aquel que oye mensajes, porque Dios quiere que venga a Él. Y mi llamado para ti es: vuélvete al Señor. La palabra arrepentimiento ahí es conversión, que la forma más fácil de entender es dar una vuelta en U. Tú vas para allá hacia el pecado, date la vuelta en U y camina hacia Cristo. Por eso es que el arrepentimiento incluye fe. Dejas de amar tus ídolos, de creer en ti, de creer en tus riquezas y te vuelves y abrazas a Cristo en fe. Esos son los que son salvos. No son los buenos, no son los bien portados, no son los hijos de los creyentes. No, los que son salvos son los que un día llegaron de rodillas ante la cruz del Calvario, como en la película El progreso del peregrino, con una carga tremenda de pecado y dijeron: ya no puedo, sálvame. Me arrepiento de adorar ídolos, demonios, mi vida, y hoy quiero vivir para ti. Y en ese día sale del cielo no esta caldera ardiendo, sino que fluye de la cruz gracia. Hay un gran río, dice un canto, un himno antiguo, que viene del Señor. Ven a las aguas y tu vida limpiará. Mis hermanos, no hay pecado tan grande para el Señor, para todo aquel que viene arrepentido. Este es el anuncio del Evangelio: arrepentíos y convertíos, y vendrán del Señor tiempos de refrigerio, mis hermanos. Yo creo que este COVID ha sido, no una de estas trompetas, sería como, no quiero decir algo no bíblico, pero son anuncios de Dios. ¿Y cómo sigue la sociedad? No ha pasado nada. Lo que están pidiendo es: quiero volver a la normalidad. Pues esa tal normalidad ya no va a haber. Yo te digo, si tú quieres volver a la normalidad, vuélvete a Cristo. Que este mundo, este cielo y esta tierra pasarán y hará cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el mensaje que predicamos. Y quiero terminar diciendo: no importa si eres hijo de alguien de aquí de la iglesia, si tienes 15 años congregándote, si esto no ha pasado en tu vida, hoy responde a Cristo. Y también tengo un llamado para la iglesia. No nos podemos sentar aquí como si somos los grandes, el equipo ganador contra el equipo de los que se van a perder en esta gran calamidad. Tú deberías de salir llorando por tus amigos, seres queridos que no conocen el Evangelio. Es decir: Señor, mientras tenga aliento, permíteme ser alguien que anuncie reconciliados con Dios. Permíteme ser un embajador. ¿De qué debemos arrepentirnos? Del pecado. Y la razón por la que podemos ser aceptados es la razón más gloriosa. Porque un día una persona voluntariamente
caminó de Getsemaní al pretorio. En el pretorio fue golpeado, abofeteado, su barba fue mesada y de ahí caminó voluntariamente el camino del Calvario. Y mientras estaba extendiendo esos brazos, mientras se mofaban de él, mientras sufrió toda la horrenda vergüenza de ser tratado como un maldito, siendo que nunca pecó, él extendió sus brazos y dijo: consumado es. Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para que ahora se cumpla lo que dice todos los profetas, los salmos, Éxodo, que hablan de Cristo. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso nos llamamos gracia soberana, hermanos. No porque seamos buenos, sino porque la gracia se derramó en Cristo y la ofrece a todos los pecadores. Y un día creímos en Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.